Hola, Poli. ¿Cómo andás, Lili? ¿Qué haces, ¿Cómo che? estás? Bien, tanto tiempo. Ay, sí, te extraño. Tengo ganas de que hagamos algún libro juntos, que siempre nos divertimos Bueno, tanto cuando lo por hacemos. eso te llamo, como hacemos siempre, ¿no es cierto? Claro, como hacemos siempre, que pensamos y creamos los libros juntos. Bueno, genial, genial, che. Divertimos, viste que casi es como que nos ponemos a jugar con los personajes. Yo juego con las palabras para escribir la historia y vos jugás con las ilustraciones. Tal Así cual, tal cual. nació Así nació nuestro primer libro juntos, ¿no es cierto? En la colección Buenas noches, ¿te acordás? Por supuesto, ¿cómo no me voy a acordar? Tan lindo, che. Y ahora, pensándolo bien, por ahí podríamos grabar algo para las maestras, para los chicos y que se enteren de cómo nos divertimos y cuáles son los procesos para hacer estos libros que tanto queremos. ¿Qué te parece? Claro, claro, contarles la cocina de los libros, cómo van naciendo los libros que después hacemos juntos, ¿no? Y podemos empezar por Lobby, ¿qué te parece? Me parece muy bien. Lobby tiene los ojos así, y las orejas así, y los dientes así. Sí, Lobby tiene los ojos grandes, y las orejas grandes, grandes, y los dientes grandes, grandes, porque Lobby es un lobo, un verdadero lobo feroz, parecidísimo a su papá y a su mamá, a su abuelo y a sus hermanos mayores, muy parecido también al que se comió la abuela de Caperucita Roja, a 2 de los 3 cerditos y a 6 de las 7 cabritas. A la más chiquita no, porque fue más astuta. Igual, claro, Lobby muy feroz, no parece. Porque viste que cuando yo escribí esta historia, quería escribir una historia con un lobo que no se pareciera a los otros lobos, que no fuera como el de las historias que yo leí cuando era chica. Tal Por cual. eso, por Ah, eso quise que Lobby fuera distinto, que tuviera su propia personalidad. Y sí, ahí escribí la historia y te la mandé para que la leyeras. sí, y es más, acá estaría bueno que los chicos y las seños sepan, digamos, esto que recién contaste, lo haces siempre conmigo. Y cuando tenés una nueva historia, hablamos, y yo me pongo, detengo todo mi mundo, todas mis actividades, y Lili me cuenta un cuento. Así es como arrancamos a trabajar, ¿no? Yo cierro los ojos y empiezo a imaginar, ¿no? Pero Lili siempre me cuenta el cuento que se le ocurrió y eso es hermoso, ¿no? Y ahí empezamos a qué? A hacer un montón De proyectos, de ideas, hacemos como un ping-pong de ideas en el que a vos se te ocurre una cosa y a mí se me ocurre otra y tomamos nota, por tal supuesto, cual. de todo Sí, lo, pero para que nos... Con Lobby que fue el primero, ¿no? Ahí, en realidad habías escrito también Pata de Dinosaurio, Sí, ¿sí? y te Eh, mandé las dos historias, solo teníamos que decidir por cuál empezábamos. Claro, y creo que fue bastante bueno porque ahí es donde también tiene la mirada importante en todo esto Laura Leibiker, que es nuestra editora. De la Este, editorial Norma. exacto. Y que, bueno, ahí es donde empieza a involucrarse y ella dijo, no, me parece que este cuento es el primero, estaría bueno porque habla de esto, de aquello. Entonces, bueno, ahí, ¿qué pasa? Cuando yo recibo esa historia, obviamente yo tengo que imaginarme a los personajes. Generalmente pasa así. Yo trato de imaginarme al universo, a los personajes, porque después tengo que ver cómo lo cuento y a través de qué forma a lo largo del libro. Pero me pasó algo muy especial con Lobby, porque Lobby ya existía. Yo ya había hecho una poesía con, con esos personajes que había justamente una mamá y un lobito llorando. Y dije, ah, Lobby ya venía teniendo como una energía especial y ahí fue donde lo incorporamos y empecé a hacer todo lo que es los bocetos, ¿no?
yo te los muestro, hago como una especie de estructura de planteo con la página, digamos, del Word que me mandás, y hago un montón de anotaciones. Los lleno de marcas y cortes que yo siempre te los comparto, ¿no, Lili? Sí, sí, sí. Como creador de la imagen, como también la escritora en este caso, marca unos tiempos, una estructura, en el libro tenemos una limitación, una cantidad de páginas. Entonces hay que saber qué vamos a elegir en cada página. Hay que planearlo, no se hace así porque sí, sino que vas planeando qué va a ir en las primeras 2 páginas, qué va a ir en las otras, y ahí vas imaginando las escenas, como las escenas de una película también, claro. Igual. Y en esta oportunidad, en Lobby, la escena que definiría un poco la estética, la gráfica, y acá, casi al final de la historia, digamos, del texto, aparece una frase que me dio la clave, ¿no es cierto?, para poder definir que esta historia se cuente con las fotos de un álbum familiar, por ejemplo. Es la frase en la que la familia dice que no sabe si cuando crezca va a poder colgar su retrato en la pared junto a las de sus feroces ancestros. Ahí Esa apareció, tal cual. Ahí apareció la pared que nos iba a indicar que toda esta historia iba a estar contada con retratos, con fotos de Lobby, con sus padres, sus hermanos, el abuelo, con sus amigos, ¿no es cierto? Porque Lili escribe un cuento y yo escribo con imágenes, por ejemplo, ¿no? Y siempre nos complementamos de esa forma. intercambiamos muchas ideas, que a pesar de que yo había escrito primero la historia, la puedo modificar algunas de las palabras, porque no hace falta que las palabras digan lo mismo que va a decir la ilustración. Me acuerdo, por ejemplo, cuando vos en el texto ponías que Lobby se ponía nervioso y que se chupaba el dedo, le sacamos se chupaba el dedo y le poníamos al Lobby el dibujo. En la imagen, chupándose el dedo. Entonces, porque con eso... no tiene sentido repetir lo que dice el texto en la imagen. O sea que ahí yo suprimí las palabras porque está la imagen que representa exactamente lo mismo. Por eso son 2 lecturas diferentes. Tal cual. La de las palabras y la de las imágenes. Y lo bueno es que así como nosotros estamos dialogando, nuestro libro dialogan, mis palabras dialogan con tus ilustraciones y van encastrándose como las piezas de un rompecabezas. Tal cual, tal cual. Y después del éxito que tuvo Feroz Feroz, decidimos hacer Pata de Dinosaurio, que era la otra historia que yo tenía escrita, la historia de Mamá Pata. Que te cuento, ahora, es más, ahora me acuerdo cuando decís pata, porque no era pata de dinosaurio, ¿te acordás? No ahí, era Pata de Dinosaurio. Ahí podemos hablar justamente de esos intercambios que muchas veces son casuales, ¿no? Estabas diciéndome, me escribías por mail que habías terminado otro trabajo ibas a empezar a soñar con patas de dinosaurio. Y me volviste a escribir enseguida y dijiste, ahí encontré el título, porque a veces yo escribo una historia y no tengo el título para la historia. Y el título es muy importante, Poli, porque es como un anzuelito para pescar al lector. Tal cual, tal cual. Creo que y se no me llamaba, gustaba el título. Mamá Pata, ¿no? Se llamaba. Mamá Pata y el dinosaurio, un nombre que le había puesto para guardar en la computadora el archivo y encontrarlo después. Generalmente, pero no. como las tapas, siempre aparecen al final, ¿no? Sí. Uno trabaja con una historia y todo eso, ¿por qué? Porque los títulos, las tapas, lo que uno quiere mostrar, es el resultado de todo ese trabajo. Y lo escribí también pensando, ay, cómo me gustaría que lo ilustrara Poli, cómo me gustaría que lo ilustrara Poli. Y tiene que ver conmigo también, porque mis hijos siempre me dicen mamá pata, porque viste que mamá pata protege mucho a sus patitos.
Entonces mis hijos me llamaban mamá pata y a mí se me ocurrió esta idea de una mamá pata que conocía la historia del patito feo y que cuando ve en su nido que aparece un huevo raro, enorme, de color gris, dice seguro que es un huevo de cisne, porque ella sabía perfectamente la historia del patito feo. Pero cuando se rompió el cascarón no nació ni un cisne, ni un patito feo, ni un patito lindo como los 10 hijitos de mamá pata que acababan de nacer, no, apareció un dinosaurio. Y ahí comienza esta historia desopilante, ¿no? Pero llena de ternura también. Totalmente, totalmente. Digo, obviamente cuando yo ya tenía esta historia, me aparecieron un montón de imágenes, pero me pasó algo raro porque también, digamos, uno se tiene que agarrar y buscar una manera estética, una manera gráfica de contar una historia. La de Lobby ya habíamos contado que era a través de un álbum familiar de fotos, retratos y todo eso. ¿Y acá cómo Y lo este contamos? tenía que ser distinto porque cada libro también tiene que tener su personalidad, aunque Sí, seamos yo los por suerte mismos, tengo vos y yo. claro, y yo tengo por ahí la facilidad, o porque soy inquieto, o me aburro enseguida, trato de contar todas las historias diferentes. Y entonces acá se apareció, digamos, había una cosa que me daba vueltas, que era que esta historia era una historia que hablaba de otras historias. Estamos hablando del patito Claro, feo, ¿no? Y está hablando de los... exacto, una historia recuerda a otra historia, hace referencia a otra historia. Esto tiene un nombre difícil que yo te lo digo, pero si los chicos no se lo acuerdan, no importa, es intertextualidad, cuando un texto nos recuerda o hace referencia a otro texto. Tal cual. Y eso nos va a pasar en muchos libros, y cada vez más, porque vamos sumando Claro, a cada libro que hacemos esa intertextualidad, no solo entre otros clásicos, sino también con el mismo universo que se fue formando. Y bueno, y entonces exactamente. cuando apareció esta idea de hacer, dije, ya está, ¿qué pasa si esa granja donde está Mamá Mamá Pata pata, y con sus hijitos, donde le aparece el huevo, se desarrolla todo arriba de mi tablero de trabajo? ¿Sí? maravilloso. Y ahí es que aparecieron las fotos, y las fotos que ven, por eso al final del libro aparece mi tablero de trabajo, es como una maqueta donde está representada esta granja, que los chicos enseguida no lo ven como otra cosa que no sea una granja, y esa es parte del juego, ¿no es cierto? Pero el escenario de esa granja que está en tu tablero tiene libros, porque si miran bien las ilustraciones, los libros son parte de la escenografía. Y a esa Exacto, escenografía que creabas le sacabas fotos. tal Y cual. sobre las fotos hacías las ilustraciones, ¿verdad? Tal cual. Y no solo es tan importante el escenario, fíjense que hay una página, que yo me acuerdo que ahí veníamos de una reunión en la editorial, y veníamos en el auto, porque nosotros vamos trabajando en todo momento, ¿no? Y Sí, no veníamos, paramos nunca. claro, y se me cruzó la imagen en el momento que Mamá Pata está contándole los cuentos a la noche en su casa, ¿no? Se ocurrió la idea de hacer que un libro sea ese lugar, porque también de lo que estamos hablando son cuestiones que tienen que ver con algo más conceptual, más diciendo, el libro nos acobija, es el lugar, ¿no? La lectura, donde nos acompaña, es como un techo, ¿no? Claro. También en este hubo cosas del texto que yo había escrito previamente que las sacamos porque no tenía sentido repetirlas, era mejor que las contara la imagen. Tal cual. Y por eso a veces va cambiando, digamos, el final. Al principio estaban los otros patitos, pero en la última página, ¿no? Pero nos parecía que esa relación entre madre e hijo tenía que ser importante, y por eso también se elige. ¿Y por qué la página es blanca? Porque, digamos, el mundo desaparece de alguna manera, y lo que queremos es que toda la imagen en el centro queden ellos dos, ¿no es cierto? Entonces, siempre hay decisiones estéticas
tanto en las palabras, porque cuando yo hablo de estético es tanto de las palabras como de la Como de imagen, las ¿no? imágenes, Eh, claro. lo estético es cómo decirlo, ¿no? Con las palabras, una coma, un cambio de renglón, tiene un sentido estético. Bueno, con las palabras pasa lo mismo, con las imágenes pasa lo mismo. Todo lo que aparece en el libro, todo tiene un sentido. Nada es porque sí. Todo fue elegido, pensado, buscado para que tenga un significado dentro de la historia. Genial. Escucha, 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 dejen que mamá está trabajando, vayan, vayan, a comerse el hueso. Ahí está. Ay, es que cuando vienen de pasear, viste, están tan nerviosos, quieren contarme lo que hicieron durante el paseo. Y hablando de Bueno, paseo, vos escuchalo, porque algún cuento sale, ¿no? seguro, seguro. Hablando de paseo, tenemos otro personaje de este universo de los cuentos que sale a pasear por el bosque. ¿Eh? Porque Caperucita ahora de tenemos que abuela. hablar Qué de lindo nuestro cuento. tercer libro. Del tercer Hermoso, libro. hermoso. Y aparte, este es muy especial porque este apareció como medio cerrando una trilogía, ¿no? El primero habla del lobby del hijo, Pata de Dinosaurio habla mucho sobre la madre, y en este caso, ¿no? Sobre la abuela. La abuela. ¿Por Da la qué? casualidad que yo había inaugurado el título de abuela, ¿no es cierto? Porque cuando nació Lara, yo tenía que escribir, mi primera nieta, tenía que escribir una historia que tuviera que ver con la abuela. Y así nació Caperucita de Abuela, que no nació como los otros libros, porque yo no tenía escrito, en este yo no tenía escrita la historia, ¿te acordás? Que Claro. yo te llamaba y se nos ocurrían ideas y vos me decías, sería lindo que cuando llega la nieta y no encuentra a la abuela en la casa, porque claro, la historia cómo empieza, como todos la conocen, que va a llevarle cosas a la abuelita, que la lleva en la canasta, que se pone su caperuza y que atraviesa sola ese bosque peligrosísimo. Y que cuando llega a la casa de la abuela encuentra la puerta abierta y el dormitorio con la cama toda revuelta, la ropa por el piso, y lo peor de todo, vacía la cama. ¿Dónde está la abuelita? ¿Quién conoce la historia de Caperucita Roja seguro que piensa? Se la comió el lobo. Pero acá también le dimos a esta historia una vuelta de tuerca. Un giro. Esta vez yo no tenía la historia escrita como pasó con Pata de Dinosaurio o con Feroz Feroz. Ay, ya les dije que no. Les dije que vaya. Escucha. En esta historia yo no tenía escrito el texto como pasó con Pata de Dinosaurio y con Feroz Feroz. La escribí después de haber charlado con vos y vos me sugeriste cosas que podían pasar, me diste ideas, yo las anoté y después con todas esas ideas, algunas que usé y otras que no usé, escribí el texto que después te llamé, así como hoy por internet, y te lo conté. Y después nos encontramos con Laura Linswain, con Laura Leiviker, y se los conté a ella en ese primer almuerzo que inauguró nuestra costumbre de compartir, casi para darle suerte, ¿no es cierto?, a los libros. El perro otra vez abrió la puerta. Y ahí también, bueno, fue todo un nuevo desafío para mí, porque veníamos, ¿no?, con pautas bien claras en los primeros dos libros, digo, ¿y ahora qué hacemos? Las fotos, los retratos, las fotos de mi escritorio, con las maquetas y que todo lo otro. Dijimos, ¿cómo contamos esto? Y como se trataba de una abuela especial, que viaja, muy especial, que viaja mucho, decidimos que esta historia iba a estar contada también con fotos, pero con postales, ¿sí?, de esos viajes.
Y con cartas también. Con cartas, exacto. Entonces, la estética de este libro también fue elegida especialmente, contada de una manera especial. Y después, bueno, también un montón de otras cuestiones que tienen que ver con cosas que nos pasan. Ya Lili me contaba cosas digamos, de su vivencia como abuela, entonces la incorporábamos, ¿no? En un momento, la nieta va a revisar la computadora de la abuela, ¿no? O encuentra objetos especiales, ¿no? Porque se quiso comunicar. Bueno, hay muchas cosas. Con maneras, con un medio de comunicación bastante extraño, viste, que algunos chicos de hoy ni siquiera conocen. Tal cual. Y así como soy un poco la mamá Pata, claramente soy también en la vida real como la abuela de esta Caperucita, ¿no es cierto? Porque hay mucho de mí en esta historia, hay mucho de mí en mi relación con Lara, que es mi primera nieta. Son deseos también, son deseos, nuestros libros son formas de comunicar cosas que queremos, ¿no? Entonces, relaciones, emociones, Caperucita Abuela tiene mucho de eso, ¿no? Es decir, bueno, ok, estos aprendizajes, que sean una cosa abierta también, ¿no? Eso nos importa mucho. Y viste que en este libro me pasó al revés que con los otros, porque tenía el título, pero no tenía la historia. Así que primero nació el título y después nació la historia, porque no todos los libros comienzan de la misma manera. Tal cual. Y acá me acuerdo que también en la tapa, yo lo festejé mucho porque meto una caperucita roja, ¿no? Y de alguna manera no es una historia de una caperucita roja, o sí, ya lo vamos a descubrir. No digas nada, Poli, no cuentes más. No. Lili, perdón, pero bueno, vos sabés cómo es la cosa. Tenía una reunión, me estaban llamando para una reunión importante. Sí, me imagino. Bueno, sigamos. Bueno, y vos hablabas de las emociones, y justamente cuando terminamos de hacer Caperucita de Abuela, nos propone Laura Leigh-Wicker escribir 2 historias más con los personajes de este universo que habíamos creado y que aparecen en Caperucita de Abuela, porque en Caperucita se retoman personajes que están en Pata de Dinosaurio y en Feroz Feroz, y nos proponen un proyecto que hable de las emociones. Y vos y yo le dijimos, no, porque a nosotros nos gusta contar historias, no nos gusta... Mucho no nos convence esto de que porque... los libros se pongan con un título, ¿no? Sí, o que hablen de... Nosotros no queremos escribir libros que hablen de una emoción u otra. Nosotros queremos contar historias con palabras, con ilustraciones, entonces le dijimos que no. Y sí, muy decididos la llamamos también. Claro, ahí es donde está la sutileza y lo bien que trabajamos con Laura, ¿no? Porque Laura, por supuesto, estaba totalmente de acuerdo con nosotros. Y dijo, no, sería como ingenuo de mi parte pretender eso de ustedes. Lo que les digo es, busquen la manera de ustedes sentirse cómodos en esto de escribir y piensen en alguna historia donde en realidad se puede desarrollar un proyecto que Norma Capeluz quiere encarar. Y que está bien. Sí, porque claro, los libros, como le decíamos, despiertan emociones con la historia que cuentan. Y así, al final, nosotros decidimos aceptar el desafío que nos proponía y escribir una historia con esos personajes del universo de Lobby, y nació Cumpleaños Feroz, porque qué mejor que un cumpleaños para una historia de un cumpleaños, porque están todas las emociones ahí. Y retomamos los personajes, y de alguna manera... Inclusive hasta el dinosaurio de Mamá Pata, que lo puse enseguidita, que se fue llorando de la reunión, porque claro...
había un problema de escalas que si yo lo tenía que dibujar siempre al dinosaurio me iba a quedar las patas nada más. Entonces dije, bueno, se va temprano de la reunión, pero estuvo. Estuvo, es cierto. Como pasa a veces en los cumpleaños que alguno extraña mucho a la mamá y se tiene que ir enseguida. Y lo bueno es que además esta historia, Cumpleaños Feroz, está en la colección que sigue, está en la Torre Naranja, porque de alguna manera también acompañamos a los lectores que empezaron con los libros de la colección Buenas noches en su crecimiento como lectores, porque ya es un texto más largo, ya tiene imprenta minúscula, y elegimos los personajes. Por supuesto, Lobby es el que cumple años en un claro del bosque y Sí, pero organizan lo una que fiesta. teníamos claro era que no iba a ser el personaje principal, porque eso es otra cosa que queríamos hacer. No queríamos que todo pase por Lobby, porque Lobby es un personaje entrañable, que los chicos, las familias lo quieren mucho, pero decimos, me parece que pueden aparecer otras cosas. Y ahí se te ocurrió, ¿no? Se me ocurrió que podría ser Perro, que es el mejor amigo de Lobby, el que llega a esa fiesta de cumpleaños preciosa que se hace en un claro del bosque, donde hay banderines que colgaron, que colgó el papá, la torta que preparó el abuelo, los globos que inflaron los hermanos, bueno, también molestaron a algunos de los invitados, y la mamá que invitó a unos músicos muy especiales para animar la fiesta. Y aparece Perro, triste aparece, llega tarde. Y eso que se había puesto el corbatín de estar elegante. Y todos le preguntan por qué está tan triste. Y ahí se pone a llorar que te parte el alma y que casi ahoga a un par de hormigas que tuvieron que abrir sus paragüitas. Y el problema es que Perro no sabía qué regalarle a Lobby. Y ahí empieza la historia, que tampoco tenía escrita yo. También nació como Cape, como Caperucita de abuela, llamándote y vos me dabas ideas y yo anotaba y empecé a escribir la historia, pero no sabía cuál era el final. ¿Te acordás? No se me ocurría el final. No, pero eso también estuvo buenísimo, porque de alguna manera lo que pasó es que vos me contaste una experiencia en un cumpleaños, también hablando, ¿no? Y le dije, ahí tenés el final, así que ya saben que el final de esa historia está basada en una experiencia de Lili. Algo que me pasó a mí en el cumpleaños del hijo de una amiga muy querida. Y justamente cuando te la conté, dijimos, ahí está el final. Claro. Lo bueno es que ya encontramos una manera de trabajar, y algo que me pasa a mí con vos es, realmente sos una maestra, cómo escribís y que me facilitás las cosas, porque todo tiene una estructura tan clara, tan bien hecha, tan bien armada, que yo lo que tengo que hacer es de alguna manera adaptarme a eso, ¿no? Así como hicimos con los 3 libros anteriores, con unas estéticas formadas, especial, bueno, acá pasó siempre lo mismo. Entonces, todo el libro está como llevado con páginas de un color amarillo de base, con cotillón de cumpleaños, ¿no? Pero como la estructura del libro aparecen otros tiempos, historias dentro de otra historia, esa historia está contada con otra estética también. Exactamente, es una historia dentro de otra historia, la historia de lo que le pasó a Perro cuando le llegó la tarjeta de cumpleaños que lo invitaba a la fiesta y empezó a pensar qué le iba a regalar a Lobby. Tal cual, entonces cada vez que contaba esas experiencias aparece con otra línea, en blanco y negro, ¿no? Con un fondo azul bien diferente, bien marcado, ¿no? Entonces, el lector, cuando lee los textos y lee las imágenes, empieza a interpretar ese código, esa manera de leer, que no necesariamente es consciente, ¿se entiende? Generalmente eso es como que lo recibe intuitivamente. Exactamente. Y acá, como en todos los libros, también hiciste un guiño al final, porque hay un chiste al final donde aparecemos también nosotros. ¿Qué es más? Ese chiste salió estando en el almuerzo con las chicas, con las Lauras, y dice, bueno, pero al final tenemos que ver
¿quién termina ordenando la fiesta, ¿no? Y habíamos dicho algunos de los personajes del mismo cuento. ¿A quién mandamos? A la tortuga, a Perro. Siempre queda alguien pobre acomodando toda El lío que quedó después de una fiesta de cumpleaños. Exacto. Y ahí salió, dijimos, ¿y si somos nosotros? Porque nosotros siempre estamos queriendo meter, haciendo chistes, y de alguna manera es como que no nos gusta terminar un libro. Entonces, No, queremos... es como que seguimos buscándole vuelta para meter más mano, y por eso son libros tan lindos y que queremos tanto. Y seguimos creciendo, nuestros lectores crecían, y entonces de la Torre Naranja pasamos a la Torre Roja, para culminar con este proyecto de emociones en las historias que contamos. Y seguíamos en el universo de Lobby. Así que se nos ocurrió hacer una historia de detectives, porque a vos y a mí nos encantan las historias de detectives. Somos lectores y nos gusta leer historias de detectives y mirar películas de detectives, y dijimos, ya está, hacemos el Club de los Detectives Feroces. También esta vez el título estuvo antes que la historia. Y también la historia nació de las charlas, de los intercambios, de las ideas, y yo empecé a escribir esta historia que comienza una noche de luna llena, que son noches muy especiales, sobre todo para los detectives feroces. Hay algunos en el bosque a los que la luna llena los pone nerviosos, como a Tortuga, que mete la cabeza en su caparazón y no saca hasta que pasa la luna llena. O Oso, que por ejemplo se va a dormir y no se despierta hasta que, aunque atrona todo el bosque con sus ronquidos. Y bueno, y están ahí en el claro del bosque. Lobby les canta para tranquilizarlos, porque a Lobby las noches de luna llena no le dan miedo, al contrario, le gusta mucho, y llega corriendo Liebre, que no es raro, porque Liebre siempre llega corriendo, pero esta vez está nerviosísima, se muerde las garras, está... Y entonces, cuando le preguntan, ¿qué te pasa, Liebre?, ella empieza a contar lo que le pasó. Hermoso, hermoso. Aparte, fíjate que, digamos, cuando vos ibas escribiendo, porque aparte, este fue diferente. Vos ibas escribiendo el libro y con cada capítulo que avanzabas, vos me llamabas, hacíamos un Skype y me leías ese capítulo, ¿no? Sí. Y es más, acá, no sabías cómo ibas a terminarlo, ¿no? Y también me recordaste algo que suele aparecer en la novela de detectives, que es el misterio del cuarto cerrado. Si nadie entró, si nadie salió, ¿cómo pasa lo que pasa? Que no le podemos contar, ¿no es cierto? Claro, tal cual. Pero sí que en la estructura del texto que yo escribí, hay una parte que tiene que ver con la historia, y como es una novela de detectives, hay partes que son las declaraciones de los testigos y de los acusados, de los sospechosos. Así que también ahí hay una estructura diferente, como hubo en cada uno de los otros libros, que después vos la reflejaste también desde la parte gráfica. Claro, que es una página, fíjate que vos empezaste diciendo la importancia de la luna. Yo me acuerdo cuando dibujamos, de hecho hice primero la tapa, ¿te acordás que acá también a veces pasan las cosas caóticamente? Nos habían pedido de Norma para hacer el catálogo y teníamos que sacar la tapa antes que el libro. A veces antes pasa de haber escrito la historia. Entonces, en la primera tapa no parecía la luna. Cuando la luna empieza a tener tanta importancia en la historia, ¿sí? Ahí dije, claro, es la luna la que va a unificar todos la estructura. Aparece en la tapa, aparece como una forma detrás en cada capítulo donde hablan los testigos, ¿no? Los testigos y los sospechosos, porque hay varios sospechosos, como en toda novela de detectives. Y después al final estaba trabada, ¿te acordás, Poli, que estaba trabada? Porque sabía cómo quería resolverlo, pero era difícil, y ahí me ayudaste vos, porque me ayudaste al dibujar
la Ah, pero resolución. me acuerdo, claro, me acuerdo que también te mandé un video de un dibujito animado. Sí, es verdad. Porque me acuerdo, digamos, no lo podemos decir porque si no revelamos Nada. parte del misterio, no digamos nada, Mm. pero tiene que ver con eso, ¿no? Es decir, che, bueno, hay cosas que pasan que nos ayudan a resolver esto. Y es así que apareció también, y por eso siempre estamos súper agradecidos con Laura, con la editorial Norma, que nos acompaña hasta en las locuras. Esto de meter, por ejemplo, incorporar al lector que se haga investigador, porque en un momento la coneja, ¿no? Caperucita, es la que, no, Lobby es el que saca fotos. Claro, con la cámara que le regalaron, uno de los regalos que le habían hecho para su cumpleaños. Tal cual. Y Coneja es la que toma apuntes. Entonces, Anota en una ahí se libretita. nos ocurrió incorporar el tema de las fotos, y ahí es donde la editorial nos acompañó en esta locura de, junto con el libro, agregar dos fotos como si fueran las de Polaroid, ¿no? Que son las que Claro, sacó Lobby. iguales a las que saca el personaje en la historia, y que los van a ayudar a los chicos a convertirse en detectives, porque este es un libro en que los chicos tienen que prestar atención a los detalles para ayudar a develar el misterio Por de lo que eso les es que al pasó. final del libro aparece, ¿no? La credencial, ¿no? De detective, yo tengo la Detective. mía, vos también tenés la tuya, Yo ¿no? tengo y seguro que va a haber un montón de amigos detectives que van a completar la suya. Che, Poli, tenemos que hacer más libros, ¿tenés ganas? Por supuesto. Así que a trabajar. Yo ahora me tengo que ir porque siento olor a quemado, me parece que se me quema la comida, Poli, pero Bueno, después te llamo y anda, hacemos Lilian, otro libro. dale, dale, dale. Vos quédate tranquila que vamos hablando en estos días. Un beso Chao, grande. Poli. Chau.